Bueno, muy buenas. Mi nombre es Marisabel Villalba. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el concepto de educabilidad. Es un concepto bastante abstracto, pero en esta presentación lo vamos a hacer lo más práctico y sencillo posible. Con el concepto de educabilidad, es un concepto, como les decía, que se trabaja desde la filosofía de la educación, de ahí su carácter tan incluso metafísico. El concepto refiere básicamente al campo de la pedagogía y se especifica principalmente al alumno. En igual medida, a continuación se refieren a tres aspectos. El primero, plasticidad, luego evolución animal y luego relación exclusiva al hombre. Eh, este concepto de plasticidad es importante porque la plasticidad refiere estrictamente como a la capacidad que tiene el hombre en no solamente en adaptarse, sino en proyectar un poco mejor las habilidades de autorrealización. Por eso mismo hace referencia a la evolución animal y la relación exclusiva que hace propiamente al hombre. El hombre es pues como es bien sabido, según las teorías evolucionistas, el hombre es el ser superior en cuanto a razonamiento y en cuanto a capacidades de comunicación, de adaptación, de cultura, etcétera, etcétera. Por ende, el concepto de educabilidad refiere estrictamente al hombre en primera instancia. Bien, vamos a continuación con algunas referencias bibliográficas que nos acota el documento, en donde la educabilidad refiere a una categoría humana, es decir, propiamente del hombre, de un modo esencial del hombre que lo hace capaz de un perfeccionamiento, como le decíamos anteriormente. Capitán Díaz se refiere al concepto de educabilidad lo siguiente: constituye una forma distinta de ser de hombre abierto a, que se orienta a la actualización o realización personal. Aquí refiere nuevamente a la capacidad de la educabilidad, en donde el hombre tiene la herramienta a través de esto de constante perfeccionamiento y de autorrealización. Igualmente, Flickner en el año 1972 refiere a la posibilidad de formarse, refiere un poco más a la parte desde la educación, de cómo llegar a los otros individuos a través de la educación, en donde el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. ¿Por qué? Porque desde la opinión de Flickner el hombre nace de carácter defectuoso, por ende la educabilidad es esa herramienta que permite en que el hombre pueda formarse. También hay un concepto importante a tener en cuenta, es la educatividad. La educatividad está preparado, es la herramienta que funciona para preparar al hombre para ser de manera influenciada. Es una posibilidad y una categoría humana igualmente, en donde permite la viabilidad del proceso educativo, es decir, educabilidad, capacidad del hombre de autorrealización, educatividad, categoría humana que permite la viabilidad del proceso educativo. Es decir, vamos aterrizando cada vez más al concepto de educación, desde mi punto de vista. La plasticidad está relacionada a aquello que estimula o a la maleabilidad de la educatividad, en donde la conforman la personalidad y la adaptación social. Depende básicamente de una estructura biológica en donde entre más complejo sea el ser, mayor adaptabilidad va a lograr, y en donde menor complejidad tenga el ser, pues va a ser su plasticidad va a ser más rígida. Un ejemplo de eso puede ser el caso de los animales y los humanos. Los humanos tenemos mayor plasticidad porque nuestra estructura biológica es muchísimo más compleja, lo que permite una mayor plasticidad, mientras que en el caso de los animales tienen una estructura menos compleja, lo cual no hace que haya el fenómeno de la plasticidad, sino que sea más rígido. Por ende, la educatividad refiere estrictamente al hombre porque es un cambio intencional, es decir, refiere estrictamente a la parte cognitiva. Bien, vamos a hacer un poco mención a lo que es el hombre. Es muy importante en este concepto porque siempre la naturaleza ha sido el hombre. Entonces, como la educabilidad supone una adaptación al medio ambiente y es una categoría específica del hombre cuyo estudio se ha planteado desde la antropología, por ende es una categoría exclusivamente humana. Entonces, ¿cuáles son las características del hombre que manifiesta el documento? Que el hombre es educable, es capaz de comunicarse, hay capacidad de elección, no es puramente instintivo como los animales, según Jaspers.
Y no solamente ellos, sino que también proyecta, está en constante autoperfeccionamiento y de autorrealización. Igualmente el autor Fermoso nos acota, el hombre es un ser cultural activa y pasivamente, es decir, que puede crear y escribir cultura. Los límites de la educabilidad refieren estrictamente, como quien dice, el mayor límite de la educabilidad es a la parte corpórea del hombre. Es decir, como el hombre tiene tanta corporeidad, es la base de las limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Son tres: herencia, ambiente, herencia y ambiente. Esto nos genera tres grandes posturas. La primera, en el grupo A tenemos al pesimismo pedagógico, refiere, como su palabra lo dice, pese a que no hay varios autores que apoyan esta posición. Es una postura en donde refiere a que la constitución congénica ya es algo prescrito, es decir, nosotros ya nacemos con algunas capacidades o con algunas limitaciones que impiden que el hombre se desarrolle, por lo tanto no obtendría muchas posibilidades en el proceso de educabilidad, puesto que ya viene con una capacidad predeterminada según este grupo A. El grupo B es un poco más moderado, puesto que el grupo B refiere a un optimismo pedagógico. Este optimismo pedagógico es una posición contraria a la anterior, en donde explica básicamente en síntesis Quintana que la formación de la personalidad interviene en factores o causas ambientales de modo decisivo, es decir, que no solamente venimos con una prescripción genética o biológica, sino que incluso cuando nosotros nos desarrollamos en los diferentes contextos, pues eso influye en los procesos. Por eso tenemos dos vertientes según el autor, la sociológica y la psicológica. Y finalmente tenemos, tenemos el grupo C. El grupo C refiere un poco más a Grupo C. El grupo C es un optimismo moderado. Este constituye como la capacidad de hacerse, de autorrealizarse, de cambiar, pero no es ni limitada ni finita. Es como la postura que quizás compartimos la mayoría, porque pues no es ni una postura pesimista, ni un gran optimismo, sino que es una cuestión más moderada. Influyen muchas cosas, hay muchas limitaciones, pero también hay muchas formas de mirar nuevos cambios y nuevas posibilidades. Bien, aquí se nos está escapando algo que es importante, que es la descripción de las limitaciones generales de la educabilidad, o sea, en síntesis, ¿a qué refieren las limitaciones generales? Primero, a que el hombre, la naturaleza del hombre como tal, y segundo, a la naturaleza de la intervención educativa. Estas limitaciones son derivadas de la intervención técnica, es decir, que es necesaria de algo sobre lo que actúe y lo que previamente haya sido dado. B, que tiene limitaciones cuantitativas, y C, que está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como la realidad biológica. Eh, para ya sintetizar un poco este término, vamos a hacer una descripción sobre las características de la educabilidad, que son principalmente cuatro: la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. ¿A qué refiere la personal? Es una exigencia estrictamente individual, es decir, depende de cada individuo y de sus condiciones de exigencia con cada quien. Intencional, pues refiere un poco también a la parte personal, pero en esta refiere a la autonomía que tenga el individuo. La dinámica, que pues es variante, movible, maleable, que es todo lo que rodea influye. Y la necesaria, que pues sin ella no podría ni autorrealizarse, ni socializarse, ni personalizarse. Esto es una de las cosas que más hacen énfasis desde el concepto de la educatividad. Ya vamos ahora a continuación con la espiritualidad del ser humano. Refiero un poco, o yo me hago ese cuestionamiento si hace referencia a lo que es el concepto de razón desde la modernidad, pero desde la parte clásica, pues el concepto de razón existe a partir del siglo de las luces y no desde los griegos. Eh, Desde la espiritualidad del ser humano, el documento refiere que hay tres características a la educabilidad. Uno, la personal, que es la que se da de una manera libre. El documento insiste, el autor insiste mucho en que la personal refiere a la libertad del individuo. Dos, la relacional, es decir, la capacidad del individuo que tiene con las cosas, con los fenómenos, con su entorno. Y tres, la activa, que para ello vamos a hacer mención a esta cita de Capitán Díaz. Es activa por la operatividad que posibilita la realización del espíritu humano, que no se adquiere sino que se actúa.
La educación se logra en y por el ejercicio de la actividad personal del propio espíritu. Finalmente, las teorías personalistas refieren al hombre como persona, es decir, este concepto es nuevo, también es igual moderno, no es un concepto propiamente clásico, en donde el hombre ya se refiere como persona, y la persona básicamente refiere dos características fundamentales, que es la unión entre espíritu o razón y naturaleza humana. Finalmente, algunas apreciaciones que no, les invito a hacer a todos los docentes desde el campo profesional es que tengamos en cuenta muchas apreciaciones desde el concepto de educabilidad, sobre todo con lo que refiere a las limitaciones, sobre todo también con las posturas en donde nosotros podemos a veces incluso omitir ni los grandes optimismos ni los grandes pesimismos, sino lograr una postura moderada en donde tengamos en cuenta no solamente las capacidades de los estudiantes, sino sus contextos. Cada contexto tiene su variedad, su diversidad, incluso su adversidad, y por ende los docentes tienen que estar en la capacidad de generar estrategias en donde esos contextos no sean un impedimento para los estudiantes, incluso no lo sean para nosotros. Entonces es como la invitación, o quizás lo que más me llamó la atención, es como de esas posturas que muchos tenemos de la educación desde el punto de vista clásico, en donde debemos empezar a conocer el contexto, nuestro contexto, la era de la información, la era de las tecnologías, y cómo empezar a hacer ese proceso de adaptación, no solamente con nuestros procesos educativos o cognitivos, sino cómo llevarlos a ellos. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces obviando todas las capacidades, pero también limitaciones que tienen los contextos educativos y los mismos alumnos. Eso es todo, espero que les haya gustado y fue un placer compartir esta opinión.